La llamada a amar siempre es atractiva. Muchos acogían con agrado la llamada de Jesús a amar a Dios y al prójimo. Era la mejor síntesis de la ley antigua. Lo que no se podían esperar era oírle hablar de amar incluso a los enemigos. ¿Cómo podía invitarlos a amar a los enemigos? Sus palabras eran un escándalo para aquellos campesinos de las aldeas que vivían la experiencia cruel de la opresión de los romanos y los abusos de los poderosos terratenientes. ¿Han de perdonar a quienes les hacen tanto daño? Por otra parte, el pueblo judío tenía una idea clara. Dios impone su justicia entre los pueblos utilizando la violencia. Israel lo pudo comprobar más de una vez. Dios los protegía destruyendo sus enemigos. En tiempos de Jesús, nadie dudaba de la fuerza violenta de Dios para imponer su justicia, vengando a su pueblo de sus opresores. En este clima, todo eso invitaba a odiar a los enemigos de Dios y a los enemigos del pueblo. Las palabras de Jesús llamando a amar a los enemigos despertaron sin duda muchas preguntas. El texto que vamos a trabajar hoy dice así: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijo del Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hace también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed, pues, buenos del todo, como vuestro Padre del cielo es bueno. Este texto lo podemos ordenar de la siguiente manera. Primero, Jesús introduce en la historia el amor al enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Un segundo apartado, o una segunda parte, puede ser: Jesús fundamenta el amor al enemigo en la actuación del Padre del cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Una tercera parte puede ser que Jesús expone el valor del amor al enemigo en contraste con grupos o sociedades donde se vive solo un amor egoísta a los que a su vez les aman a ellos. Y un cuarto punto como conclusión. La frase, sed buenos del todo, como vuestro Padre del cielo es bueno. Estas palabras
que se nos han dicho y las hemos escuchado nos pueden dar la impresión de haber sido pronunciadas o dichas por alguien que, cuando se trata de perdonar o cuando se trata de sugerir el perdón, parece que se encuentra el que las dice como pez en el agua. Esas palabras reflejan a un Jesús al natural. No le cuesta decirlas, ni pensarlas. Le salen, porque Él es así. Esta tarde vamos a tener este encuentro con un hombre de estas características. Todos tenemos la experiencia de habernos sentido bien con alguien que también está bien. El estar con un hombre de un corazón de oro hace que nos sintamos admirados, deseosos de ser como Él, pidiendo ser como Él, anhelando ser como Él. Y encima nos dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El perdonar, mirando nuestras vidas, es algo que hay que decirlo y aconsejarlo con frecuencia. Rezamos el Padre Nuestro. Muchas frases hacen referencia a Dios. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Y enseguida Jesús aterriza en el tema de las relaciones humanas. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Simplemente vivir estos días hace que nosotros el tema del perdón, el tema de las buenas relaciones,
el tema de la solidaridad, el tema de la paz, están muy presentes. Porque respiramos una atmósfera completamente contraria. El tema del perdón también puede producirnos un cierto malestar. Malestar porque está presente en cada uno, en mí también. Malestar porque me ayuda a verme en mi propia pequeñez, en mi propia miseria, en mi propio pecado. Jesús hoy nos invita a ser sinceros. Él sabe lo que somos y cómo somos. Entiende de nuestros mecanismos y de nuestras dificultades. Y también nos dice, di la verdad. Mira tu verdad. No te avergüences, porque te amo con ella. Puede estar bien en este momento mirarnos a nosotros mismos y descubrir si tenemos algún problema que haga referencia al perdón, al amor, a la concordia, a la compasión. Decía él, si cuando vas a ofrecer tus rezos, tus ofrendas a Dios, y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti o contigo, déjalo y vete primero a reconciliarte con el hermano.
es muy posible que más de uno tuviésemos que dejar la ofrenda en el altar e ir a buscar al hermano. Estos momentos de oración contemplativa ciertamente quieren abrirnos y quieren transformarnos. Jesús hoy y aquí quiere atender nuestro deseo, nuestra capacidad de amar. Jesús introduce en la historia el mandato del amor al enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Una realidad muy presente en nuestro corazón es el deseo de desahogarnos. Nos puede producir un cierto alivio. Pero para no pasarnos, ya hace muchos años estaba presente la ley de Talión, una norma, un principio que nos ayudaba a serenarnos y, si se puede hablar así, a ser justos castigando al otro. Lo que me has hecho, te lo devuelvo. El corazón humano en ocasiones está dolido, enfadado. Hay en nosotros un instinto
de responder con la misma medida. Jesús lo entiende, pero quiere ayudarnos a ser generosos, ser capaces de unas actitudes y sentimientos superiores, como los tiene el Padre. Dios no ha dividido la humanidad entre buenos y malos. A los buenos les da la lluvia o el sol, a los malos nada de eso. Nos quiere a todos juntos, buenos y menos buenos. Hace que llueva o que el sol salga absolutamente para todos. De parte de Dios no hay clases. Porque a todos nos mira con amor. Seguramente el primer pecado de la humanidad fue precisamente romper la relación. Jesús fundamenta el amor a los enemigos en la actuación del Padre del Cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El amor que Jesús nos propone quiere ser un amor gratuito. Lo cual supone no hacer ni desear el mal al enemigo.
no desear el mal. Supone estar dispuestos a hacer el bien si lo vemos necesitado al enemigo. Devolver bien por mal. Para que pueda vivir ese enemigo mejor y de modo más digno. Vivir esa regla de oro de Jesús. Todo lo que queráis que os hagan los demás a vosotros, hacedlo vosotros a ellos. Y todo teniendo como punto de referencia el proceder de Dios. Orar por los que nos persiguen. No una vez, sino con frecuencia. Esa oración por el otro, aunque no nos salga del todo del corazón, se parece a esa gota de agua que va cayendo una vez y mil veces en el mismo sitio, y a medida que cae, que toca el suelo, lo ahonda. Cada vez el agua entra más adentro y también suena más adentro. Orar supone abrirse al amor.
Eso es lo que hizo también Jesús clavado en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A ver. Y conclusión. Sed buenos del todo, como vuestro Padre del cielo es bueno. Dicen que una vez un discípulo preguntó al maestro, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Y el maestro le dijo, estar en camino. Jesús dijo, nacer de nuevo. Posiblemente una realidad que funciona en todo cuanto existe es la relación. No solo la relación humana,
la relación entre los distintos elementos. Si meditamos, estamos colaborando para que nuestro ego vaya dejando cada vez más de dejar ser el centro. El camino orante nos ayuda a descentrarnos. Yo no soy Dios. Yo no soy el que me contemplo. Yo no soy el que me miro. Yo no soy. Él sí es. En la meditación vamos incorporándonos cada vez más en la lógica de esta realidad de la que estamos hablando. Como decía Juan Bautista de Jesús, conviene que Él crezca y que yo mengüe. Estar en camino. En la tradición cristiana hay un pensamiento que dice: el fin del mundo será cuando Dios sea todo en todos. No la mitad de la botella llena o vacía, no. Todas las botellas llenas de Dios. Esa es la plenitud total. Estar en camino.
cada vez de manera más profunda. Me viene la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo menor llega a casa, el padre no se mueve desde la faena que le ha hecho su hijo. El padre se mueve desde la alegría que siente su corazón porque el hijo ha llegado. Es su alegría, su ilusión, su sueño realizado, hecho verdad, el que le impulsa a festejarlo. Cuando meditamos, nuestra mente está centrada en un punto. Si aparece otro pensamiento, tratamos de volver al punto inicial. Y así, poco a poco, nuestra mente no estará pendiente de nuestros sentimientos, sino pendiente de la realidad que nos ocupa. Sed buenos como el Padre es bueno. Estar en camino supone vivir un proceso.
Ante Dios no tengamos vergüenza o miedo de reconocer nuestra pequeñez. Él no ha venido a por los perfectos. Él quiere curar lo que está enfermo. Bueno, ahora os vamos a repartir unas hojas. Es más o menos el resumen de lo que hemos visto hoy, porque hoy terminamos el ciclo de la compasión. Y entonces un poco como broche, pues os damos estos papeles por si los queréis. Y en la última hoja hay una oración atribuida a San Francisco de Asís, creo que es San Francisco de Asís, que vamos a leerla todos juntos, que viene al pelo para el tema que hemos trabajado hoy. Luego después, pues podéis expresar vuestros pensamientos, dudas, reflexiones, sentimientos, etcétera, etcétera. Es la oración de San Francisco. La leemos todos, por favor. Oración de San Francisco. Señor, Haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensas, que yo ponga perdón. Donde haya discordia, que yo ponga unión. Donde haya error, que yo ponga fe. Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, que yo ponga luz. Donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Haz que no busque tanto el ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe. olvidándose De sí es como uno se encuentra a sí mismo, perdonando como se obtiene perdón. Y bueno, ya que estoy aquí, pues voy a aprovechar. Como he hablado poco hoy, pues sigo hablando más. A mí es un tema que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo trabajarlo y bueno, escucharlo hoy y vivirlo. Y me parece un tema difícil a priori, porque no es fácil amar a quien te hace daño. Eso es, bueno, probablemente sea fácil decirlo, pero vivirlo o experimentarlo o intentarlo a mí me parece realmente difícil. En primer lugar, porque amar no es algo que podamos aprender. El amor es un sentimiento y se tiene que despertar, se tiene que sentir. No nos pueden obligar a hacerlo, es imposible. Podemos disimular que estamos amando o fingir que estamos amando o actuar como si amáramos, pero amar de verdad es algo que se tiene que despertar. Y el que nos lo tiene que despertar sobre todo es Dios, es Él. El que es dejarle que Él se muestre a través de nosotros. Pero también tenemos que ponérselo un poco más fácil. Porque claro, si le tenemos ahí escondido y arrinconado, pues difícilmente va
ser capaz de despertar en nosotros esa capacidad. Y el dejarle actuar, pues puede ser un poco el estar en este camino, en el proceso de buscarle, de sentirle. Y una fase de ese camino puede ser el perdón. Yo creo que eso nos puede facilitar el luego pasar a ser capaz de amar a los demás. Porque si lo pensamos, de verdad que amar es lo más maravilloso que hay en el mundo. O sea, es la mayor felicidad que pueda existir. Ese amor generoso, no el amor de que quiero que estés a mi lado. No estoy hablando de ese amor, estoy hablando el amar de verdad, el buscar la felicidad y el bienestar del otro. Es una sensación increíblemente maravillosa. Y buscarla o encontrarla es encontrar a Dios, buscar a Dios. Y bueno, esto es lo que a mí me ha llevado este tema, es mi reflexión. Ya no hablo más. A mí me parece como una utopía, porque, vamos a ver, entender amor como amor, más bien yo me lo he meditado muchas veces, hasta que llega a la conclusión, bueno, significa no desear el mal al otro, desearle que le vaya bien. Y yo hacía ejercicios que a mí me parecía interesante, que era después del día hacer una meditación de todo lo que yo a lo largo del día había sido capaz de no dejar entrar al otro. Y es curioso porque lo que me parecía lo más sencillo, lo más tal, es que 20.000 veces estaba infringiendo, por así decir, lo que yo realmente me gustaba, ¿no?, de lo que debiera de ser. Y entonces, por eso digo que es imposible, porque hay un yo profundo que es muy difícil, o sea, hay un yo más superficial, un yo más que tal, pero luego hay un yo profundo que para ese amor hacia el otro, pues prácticamente es muy difícil. No con eso quiero decir que uno no vaya a hacer el ejercicio de dejar a Dios, a descentrarnos, para que Dios entre en nosotros y a través de nosotros poder contemplar al otro, para vivir al otro, porque es que yo creo que lo importante es vivir a la otra persona. Y yo, por ejemplo, erradicaría la palabra enemigo, la sustituiría siempre por el otro. Y lo importante sería, pues si se quieres vivir al otro, es contemplar por qué actúa de esa manera, por qué le pasa, y querer engrandecer y te disminuyes tú, porque el que ha entrado es el otro en ti. Pero ya os digo que yo he hecho esa meditación de por la noche y además es interesante, porque parece que uno, a lo mejor no has estado con nadie, y de repente haces esa meditación y ves que tu pensamiento ha estado diciendo una serie de cosas de los demás, inclusive hasta de la política. Es decir, yo soy de una tendencia y a lo mejor he estado diciendo unas barbaridades desde mi fuero interno a la otra parte. Quiero decir que siempre hay en nosotros como una predisposición al no, que no sé si viene desde niños pequeños, que acostumbramos a los niños pequeños a educarles desde el no, cuando a lo mejor habría que educarles desde el sí. Y entonces tenemos como una cosa dentro de nosotros que es en contraposición del otro. Y cuando nos ofende o nos sentimos nuestra dignidad, nuestro ego ofendido, pues resulta que se potencia más de lo que debiera de ser. Con lo cual nos arrebata la paz.
Yo iba a comentar, ¿no?, que dentro del Padre Nuestro, cuando dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que me lo tengo que trabajar eso, porque me cuesta mucho perdonar a los que me ofenden, a las personas que me ofenden. O sea que eso me lo tengo que trabajar. Solo era eso. Yo pienso que una de las consecuencias evidentes del amor es la paz. Y quería recordaros a vosotros que paz no ha habido en el mundo, en la historia de la humanidad, nunca. Y la consecuencia del amor es la paz. Bueno, quiero felicitarte porque la meditación ha sido bárbara. O sea, has dicho todo lo esencial de la muerte y el nacimiento del espíritu, en cierto modo. El problema que tenemos nosotros es que la mayoría, el 90 y tantos %, casi todos, no vivimos el espíritu porque no hemos muerto a él. O sea, ese ego, ese yo, esa identificación con lo que nosotros creemos que somos. Esa es la madre del cordero. Nosotros tenemos amor para dar y tomar, nos sobra. Lo que pasa es que, como nos identificamos con el yo que no es, nos metemos una cantidad de mierda que no nos deja sacar lo que somos. Entonces, lo importante, a mi modo de ver, es por qué decía Jesús. Es que yo me parto de risa. O sea, Jesús está siempre diciendo el prójimo. Nunca habla de él, el prójimo. Tenéis que estar siempre con el prójimo. Si queréis algo, siempre a través del prójimo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no tenemos que identificarnos con el que yo primero me doy, yo soy, me veo separado a los demás. Cuando te identificas, lo hacemos todos, aquí yo creo que todos. Se identifica uno con quien no es, entonces te ves separado de todo el mundo. Esa separación que tienes del prójimo te hace que tú seas egoísta, que te llenes de ego todo el día y que no muera el que tiene que morir, tu ego y lo que tú crees que eres. Nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo y una mente y nos identificamos con el cuerpo y la mente todo el día. Entonces lo que gestionamos es ego, mierda, nos oscurecemos y nunca sale de nosotros lo que somos. ¿Qué hay que hacer? Morir, como acabas de decir. Nicodemo decía que voy a meterme en el vientre de mi madre, pues no. Se trata de nacer al espíritu, nacer a lo que tú eres, a lo que somos realmente. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo. San Francisco de Asís lo acaba de decir aquí. Dice que él no es nadie, que él solamente tiene el foco en el otro, no en sí mismo. El foco siempre, tu energía, lo que tú eres, cuando tú eres espíritu, no está en ti. Como una madre cuando ama, no está en ella, sino en su hijo. Está en su hijo. Sí, Orlando. Bueno. A mí me ha impactado la traducción que habéis hecho de la cita, porque le da mucho más sentido el seamos buenos como el Padre en los cielos es bueno. Porque a veces es seamos perfectos como el Padre es perfecto, lo cual es, pues, entramos en una especie de diálogo sobre qué es eso de la perfección, y por otro lado que es difícil en una cultura semita, porque es una palabra muy griega, que Jesús dijera que seamos perfectos. Eso es una cosa muy difícil de entender. Seamos buenos, como el Padre es bueno. A mí me parece increíble. Vamos, yo soy un defensor absoluto de esto. Es como la hermana pequeña de las virtudes. Es decir, todo el mundo va por ahí, pues, que seamos sabios, que seamos no sé qué, que seamos no sé cuántos, pero la bondad por la bondad misma, me parece increíble, me parece absolutamente increíble, y yo creo que el mundo cambiaría. Y realmente una de las armas para amar a ese, entre comillas, enemigo, es ser buenos, ser realmente profundamente buenos, es decir, hasta la médula. Es decir, no, aunque la sociedad piense que somos tontos, que el que es bueno es que es tonto, etcétera, etcétera, es que ¿cómo haces eso?
No, tú estás defendiendo, esto es como un lenguaje secreto. Estás defendiendo algo que nadie lo puede captar. Es decir, la bondad por la bondad, hasta el final, ¿no? Esto me parece algo muy bonito y yo creo que Jesús es el gran ejemplo de la bondad por la bondad. En ningún momento calcula cómo es de bueno. Es decir, él simplemente se da y punto. Pero no de cualquier manera hasta el fondo. Y luego estaba reflexionando sobre el famoso enemigo, que la verdad... Y me preguntaba a mí mismo, Armando, ¿tú tienes enemigos? Y claro, quizás mis enemigos no son personas concretas a mi alrededor, sino personas que no me dejan, o hechos que no me dejan liberarme. Es decir, cosas que han ocurrido en mi vida que no he sabido liberarme, no he sabido, digamos, amar ese enemigo, amar esa herida, amar a esa persona en ese momento, amar esa situación. Y claro, a posteriori, yo pienso que, claro, si no me libero, es muy difícil. Es decir, eso es amar, para mí es amar al enemigo, liberarme de todo aquello que me hunde. Se llame como se llame una persona física, o se llame una situación, o se llame lo que sea. Aquello que es una carga en tu conciencia, es una carga en tu corazón, es tu enemigo. Es decir, de alguna manera es lo que tú cargas y te tienes que liberar de ello. Esa era mi reflexión. Te vas a morir de risa, pero mientras hablabas del hijo pródigo y tal, me venía el cuadro de Rembrandt. Yo no sé si lo tenéis en Sí, totalmente. Y entonces yo, no sé por qué, me metí en el cuadro y pensé, Dios mío, Rembrandt no se fija en el hijo pródigo, sino se fija en el rostro del padre. Se fija en esta especie de actitud de decir, volcarse. Sí, yo te estaba esperando. Y aunque el hermano y demás están ahí mirando con unas caras como diciendo, menudo pelandusco, pero y digamos Rembrandt lo pone ahí de una manera como si fuera un esclavo al hijo, pero es tan tierna, es tan bonito ese momento. Es el triunfo de la bondad por la bondad y nada más. Es lo que yo veo en ese cuadro. Fíjate, yo cuando comencé con la meditación y eso, bueno, por la educación que nos han dado cristiana y toda la historia, ¿no? Tenía como una especie de remordimientos, ¿no? Sobre ciertas cosas que yo era o hacía, ¿no? O dejaba de hacer. Hasta que llegué a la meditación y vi que se nos dice, por ejemplo, no pienses si la respiración es correcta o no es correcta. Tú respira y concéntrate. No emitas juicios, ¿no? Si yo tengo fallos, es normal, porque yo soy inmaduro o yo soy limitado. No me dejo llevar por el ego que diría, aquí ya ha fallado, ¿no? Ni tampoco me dejo llevar por el ego cuando el ego aparentemente quiere lo más perfecto. Es algo triste porque es que no me ha salido bien, ¿no? Esa lógica, ¿no? Y sin embargo, con el prójimo, esa lógica deja de funcionar. Lo mismo que decimos, antes de decir una palabra, cuenta hasta 10, ¿no? Cuando quieres pensar sobre alguien, la primera lección, ¿tú qué eres? Maduro y maduro y maduro. ¿Tienes fallos, no? Pues sí. Bueno, ese es inmaduro y tiene fallos. Tiene derecho a tenerlos, ¿no? Entonces, a ver si somos también, digo, si Dios nos concede la gracia, ¿no?, de utilizar el mismo baremo con los otros que lo utilizamos conmigo mismo, ¿no? Yo quiero decir una cosita que no viene a cuento de nada de esto, pero que me apetece decirlo. En primer lugar, yo he vuelto por ti. ¿Por qué? Porque tú emanas para mí
Y creo, bueno, para mí, mucha paz, mucha calma. Es importante lo que dices, pero cómo lo dices. Entonces a mí me sanas tú. Después veo que aquí hay un nivelazo que estáis en el último peldaño de la escalera. No lo quiero Y decir. yo estoy, pues digamos, tampoco me voy a poner el primero, estoy en el cuarto así. Volviendo, retomando el tema. A ver, yo me queda lo que decía mi compañera, que cuando decimos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas. Y me pregunto, ¿es que a Dios le podemos ofender nosotros? Y me digáis lo que me digáis, me sigue quedando el interrogante. La verdad. Y para terminar, pues yo, por ejemplo, cuando me ofenden, o la palabra enemigo tampoco me gusta, entonces yo lo que procuro es fuera de la mente. O sea, yo no empiezo a preguntar en psicología, ya estoy harta de tanta psicología. Entonces yo simplemente fuera. ¿Y cómo lo hago? Pues así, o cantando, y decir fuera, y sí, y me da resultado. Yo no deseo, por lo menos conscientemente, que le pase a X y a Y y a Z nada malo, pero simplemente si me viene la figura humana de esa persona, pues la he hecho y ya está. Muy facilón, pero a mí me sirve. Estupendo. Habrá que hacer. A nosotros nos decían en el seminario, cuando tengáis un mal pensamiento, silbar. O sea que si silbabas, ¿dónde estará pensando Quería decir acerca de lo que ha dicho. Sí, breve, sí. Muy breve, sí. No hay niveles en el espíritu, en la conciencia de Dios no hay niveles, todos tenemos el mismo. No, porque es un proceso, es el camino. Cada uno tiene- No estamos... No vamos a empezar a discutir. No, No, lo sí, que ese quiero es decir mi que no hay compañero. niveles, solamente el nivel de conciencia, como estamos en el mundo este, sí puede haber distintos niveles de conciencia. Pero a nivel de conciencia del alma, del espíritu, el nivel es idéntico en todo. Lo que pasa es que tienes que conectar, pero el nivel es idéntico, no hay ninguna diferencia. Solamente a nivel, digamos, del mundo en que entendemos, que hay gente que tiene más conciencia de una cosa que de otra. Sí, puede ser. El nivel de transparencia a lo mejor es diferente. Pero todos tenemos vino a reserva. Exacto. No de crianza ni de... No, todo es auténtico. Algunos tienen la botella más sucia. Sí. Otro la tiene más Algunos transparentan más que otros, pero el vino está bien. Lo que pasa es que yo hay una cosa, cuando tú dices desaparecer, a lo mejor se cierran las puertas de entender al otro. Mira, No sé cómo decirte, yo manejo mucho los temas sociales, ¿no? a mí me afecta muchísimo. A mí también, pero... Me quita, intento, por ejemplo, la gaza se me viene cada 2 por 3 y muchas cosas. Sí. Entonces, yo no quiero pensar en el por qué y en el por qué no y en el tal. Para mí me resulta, porque a lo mejor es que eso No, es tu No. explicación, claro. No, pero para mí es más cómodo o más fácil el hacer así, o el cantar o ponerme cadena dial. Sí, No, claro, cada uno es lo que lleva. Los trucos. Pero que sí, a mí me resulta complicado. Que si dejamos el panel. Sí. Y decir que desde la próxima reunión vamos a comenzar la espiritualidad de Jesús. O sea que es un tema bien interesante. ¿Y cuándo empieza? ¿La semana que viene? No, es El último miércoles miércoles de Es mes. poco. Último miércoles. Es verdad, es poco. Es algo que también estamos trabajando, ¿no? 2 veces. Bueno, Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias y hasta el mes que viene. Un aplauso a este señor.